Hola, buenos días, tardes, noches, según la hora en la que estén viendo este video. Vamos a empezar la segunda clase. Este es la primera media hora de esa segunda clase. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver hoy lo que son señales electrónicas. Las señales electrónicas, pues ya sabemos que son voltaje, corriente, son las dos señales, pero las vamos a diferenciar en qué tipos de señales hay según la aplicación más general, ¿no?, que existe. Existen las señales digitales que se manejan muchísimo actualmente en todos los dispositivos electrónicos, y las señales analógicas que se manejan menos en dispositivos de uso común, portátiles, pero las señales analógicas se usan mucho en la ingeniería eléctrica, manejan grandes corrientes, grandes voltajes, y electrónica de potencia no ha podido ser reemplazada, y creo que va a pasar muchos años antes de que pueda reemplazarse de alguna manera la electrónica analógica totalmente por la electrónica digital. No creo que eso vaya a pasar pronto, ¿no? Entonces, las señales analógicas y digitales son los dos tipos. Así que le ponemos aquí, se clasifican, voy a escribir en mayúscula porque la letra minúscula se ve poco. Entonces, se clasifican en analógicas y digitales. Ahí está. Son los dos tipos de señales. Las señales analógicas son aquellas que toman valores continuos un rango continuo de valores, y nada más así. Y la señal digital, está muy definida la señal digital. La señal digital son aquellas que toman solo dos niveles o valores de voltaje. En algunos libros, la mayoría de los libros hacen descripción de que las señales digitales toman varios niveles, pero discretos. Entonces eso nos haría pensar de que hay una señal digital que puede tomar 3 niveles de voltaje o 4 niveles nada más, así como escalonados, y en realidad no es cierto, ¿no? Las señales digitales solamente toman 2 valores, un nivel bajo, un nivel alto. Entonces, eso es lo que pasa con las señales digitales. Las señales analógicas son continuas, como las conocemos, como la señal senoidal. Así que les voy a poner un ejemplo de cada una de ellas.
una señal continua, una señal analógica, tiene un rango de valores continuo, no tiene que ser periódica, puede ser una señal que no tenga periodicidad, o sea que esté haciendo cosas raras, pero es una señal finalmente continua, tiene un rango de valores y infinito. Ahí podemos elegir una infinidad de valores dependiendo del instante en que nos coloquemos en cualquiera de estas señales. Una señal digital solamente toma dos valores en espacios de tiempo, entonces puede tomar algo así, un nivel bajo, luego se toma un nivel alto, sigue tomando un nivel alto, otro intervalo igual, sigue tomando un nivel alto, así, y de repente vuelve a bajar y toma un nivel bajo, otro nivel bajo, y después sube y toma un nivel alto y vuelve a bajar, y puede tomar otro nivel bajo y vuelve otra vez a subir, a seguir cambiando, ¿no? Pero está tomando dos niveles de voltaje, un nivel de voltaje VL y un nivel VH. Entonces V low, V high es dos niveles de voltaje los que toma una señal digital, ¿sí? Esas son las señales electrónicas analógicas y las digitales. Las señales analógicas pueden ser periódicas, pueden contener una sola frecuencia, como esta señal tiene una sola frecuencia, o pueden ser señales que estén cambiando de manera irregular y contienen una infinidad de frecuencias. Entonces esta señal se caracteriza porque es periódica. La periódica, no sé, bueno, lo bajan así, ¿no? Es periódica. Y esta es no periódica, y además de ser no periódica, es irregular, y eso hace que tenga infinidad de frecuencias. Las señales analógicas actualmente son llevadas a señales digitales. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un reproductor de música digital, podemos conectarle un micrófono a nuestro reproductor, podemos tener algo así, ¿no? O sea, podemos tener un microfonito, aquí está el micrófono, es el símbolo del micrófono, por aquí recibe el sonido, la intensidad del sonido, ¿sí? Esa señal es amplificada y filtrada. Este amplificador se va a encargar de amplificar esa señal, y después de que es amplificada es pasada a un convertidor analógico digital. El convertidor analógico digital por cada instante de voltaje que sea muestreado aquí, es muestreado a la entrada del convertidor analógico digital, se toma muestras de cada señal, cómo está cambiando. Si la señal está cambiando así, pues se toman muestras. Por ejemplo, se toma muestra al principio, le voy a poner aquí en color que llame la atención, o sea, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que toma muestras así, toma muestras en distintos momentos de los voltajes como que está tomando la señal senoidal, y a cada muestra a cada voltaje instantáneo que se muestrea aquí en el convertidor lo traduce en una señal digital, cada muestra de voltaje. Así que aquí a la entrada podemos hablar
de una muestra nada más. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de, en un instante dado, en un instante cualquiera, T0, de un voltaje particular, un valor de voltaje de una cierta magnitud. Ese voltaje corresponde a una de estas muestras. Por ejemplo, vamos a pensar que corresponda a esa muestra que está aquí, al instante en que está alcanzando su máximo, ¿sí? Está alcanzando su máximo, esa muestra de voltaje, ese valor instantáneo de voltaje es retomado o muestreado, medido por la entrada del amplificador, que tiene un muestreador, retiene ese voltaje y lo convierte inmediatamente a una señal digital de altísima frecuencia, porque se viene otra muestra más adelante. Vean ustedes cómo aquí en este dibujito puse nada más algunas muestras. Por ejemplo, aquí se viene otra muestra más adelante, entonces tiene un espacio de tiempo, delta t ahí, ¿sí? Este espacio de tiempo para proporcionar una señal equivalente al valor máximo, y esa señal puede ser así, una señal digital. Esa señal digital, como esta, es enviada a una memoria, que tiene que está formada de palabras. Cada palabra es un espacio, un renglón, digámoslo así. Cada palabra formada por un número de espacios mínimos de memoria o bits. Entonces, por ejemplo, esta puede estar formada por 4 bits, por ejemplo, algo muy sencillito, ¿no? Aquí hay 4 bits, 4 dispositivos almacenadores de voltaje. Así que este valor máximo de voltaje que se detectó acá, que corresponde a un número, aquí lo voy a poner, vamos a suponer que este es el voltaje pico, el voltaje máximo de la señal. Bueno, pues ese voltaje máximo pico entra al convertidor analógico digital, es censado, es muestreado y convertido a una señal digital como esta, que como tiene 4 bits, pues solamente tiene 4 espacios de tiempo. Así que esa señal puede ser algo como este. Se las voy a poner aquí, imagínense lo que va a entrar aquí, ¿no? Entonces, eso puede ser algo como esta señal. Bueno, voy a poner algo como esto, que es un nivel alto, un nivel bajo, otro nivel bajo y un nivel alto. Bueno, aquí me equivoqué, un nivel alto. Sí, son 2 intervalos de tiempo con un nivel bajo. El primero es un nivel alto que se le asigna el valor numérico binario 1 al nivel alto, al nivel VOH, al nivel alto, V high, es VOH. Este nivel le corresponde el número binario 1, y al nivel bajo, que es el VOL, le corresponde el número binario 0, al nivel alto le corresponde el número binario 1. Entonces, estos 4 bits o niveles de voltaje, es 2 niveles altos y 2 niveles bajos, se van a almacenar aquí y van a representar lo que sería este valor de voltaje. El siguiente muestreo, digamos, que se hace hasta después de que transcurrió el tiempo delta t. Cuando se hace ese muestreo es otro voltaje diferente, que se va de menor magnitud, que se va a representar por otro número binario distinto,
que se va a almacenar en el siguiente palabra, ¿no? O sea, aquí hay una palabra almacenada, es este número que está aquí, es el que se almacena ahí. Y el siguiente muestreo se va a representar por otro número binario que se va a almacenar en la siguiente palabra. Así que una memoria está formada de palabras. Las palabras de una memoria no son de 4 bits, en realidad las palabras de una memoria son de 8 bits, así que serían 8 numeritos los que tendrían. Aquí me faltarían otros 4 niveles que graficar, ¿no? O sea, sería algo así como, vamos a ponerle, lo voy a poner nada más para completar esa palabra. Vean, aquí es alto, alto, bajo, bajo, alto y bajo, y ahí termina el número. Entonces esto, el número binario correspondería, como está aquí, 1, 0, 0, 1, y luego otra vez un 1, y luego un 0, luego un 1, y luego un 0, ¿no? Entonces tengo 4 y 4, 8, y ese número almacenaría aquí. En términos de voltaje, en realidad están almacenando un nivel alto de voltaje en la primera celda, un nivel bajo en la segunda celda, otro nivel bajo en la segunda celda, y después un nivel alto 2 veces en las otras 2 celdas, y así se almacena toda esta información hagan de cuenta que son pequeños capacitores que están almacenando los distintos niveles de voltaje. No son propiamente capacitores, pero de esa manera más o menos se puede considerar. Y estos 8 números, cada uno de ellos es un bit, cada bit está almacenado aquí. Así que el muestreo de toda una señal, si lleva 1000 muestras, pues implica una memoria de 1000 palabras de 8 bits. Así que la memoria, aquí lo voy a poner, ¿no? O sea, aquí si me deja espacio, lo voy a poner aquí arribita y voy a mostrar el espacio del pizarrón y vemos aquí, ¿no? Entonces, continuando con esto acá, ¿no? O sea, la memoria almacena cada nivel de voltaje analógico representado por una señal digital de 8 niveles de voltaje binario. O sea, como en este caso, ¿no? Que fue 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Entonces, esta señal digital se almacena en cada palabra o byte, como se le conoce, de la memoria. Un byte es igual a 8 espacios de memoria, o sea, 8 bits, ¿sí? Y ahí se almacena. Y
Quiere decir que una señal analógica no está formada de una sola señal digital. Una señal analógica, cuando se convierte a digital, pues depende de la cantidad de muestras que se tomen, se va a convertir en una cantidad que puede ser enorme de señales digitales, ¿sí? Una sola señal analógica se traduce en una cantidad enorme de señales digitales. Si queremos mayor definición de esta señal, o sea, una mejor reproducción o conversión de esta señal, tendríamos que tener un muestreo de un número muy grande de valores de esta señal, y cada muestreo es una palabra, así que necesitaríamos una memoria cada vez más grande, ¿no? Por eso es que hay memorias de, como les comentaba en clases anteriores, de 4 gigabits, así, 4 gigabits, contando cada celdita, cada espacio mínimo de memoria. Bueno, pues son 4.000 millones de bits, ¿no? O sea, si hablamos nada más de 4 gigabits, si hablamos de una memoria de 4 gigabytes, entonces estaríamos diciendo que esta cantidad se está multiplicando por 8, porque son 8 bits por cada palabra, así que estaríamos multiplicando 8 veces un byte, son 8 bits, así que esto sería igual a tener 8 por 4, 32 gigabits de información. Y si ustedes recuerdan, cada bit de información es un transistor. Imagínense 32.000 millones de transistores en una memoria. O sea, es una cantidad enorme. Pero eso es la diferencia entre una señal digital, una señal analógica. ¿Sí? Bien, dejamos eso por la paz y ahora nos vamos a pasar a un ejemplo, 2 ejemplos que les voy a dar de lo que son sistemas electrónicos. Entonces, aquí ya en este esquema que estoy borrando, está ya un ejemplo de lo que es un sistema electrónico. Voy a borrar esta parte ya para dejarlo así. Aquí está un micrófono, ¿sí? El amplificador. Entonces, este es un ejemplo de un sistema electrónico. Vean, es un sistema electrónico. Ponemos acá sistema electrónico. Sí. Vamos a ver la definición del sistema electrónico. Sistema electrónico, y aquí está un ejemplo que estaba desarrollando para ilustrar la definición de una señal digital y una señal analógica. Entonces, un sistema electrónico es un conjunto de bloques, es un conjunto de bloques que sirven para procesar una señal con un fin específico. Hay un fin específico cuando se procesa una señal
electrónica o eléctrica, no, es más que nada electrónico esto, ¿sí? Entonces es un conjunto de bloques que sirven para procesar una señal. Aquí la señal es la intensidad del sonido, o sea, aquí estamos, alguien está produciendo sonido o algo, algún fenómeno está produciendo sonido, y este elemento que está aquí es un transductor. Ese transductor, ¿qué hace? Convierte una señal física a una señal eléctrica. Entonces, un transductor es un convertidor de señal física a eléctrica. ¿Sí? Podemos tener señal física, por ejemplo, sería movimiento, velocidad, temperatura, presión, puede ser, ¿qué otra? Es velocidad, temperatura, presión, ya está incluida, ¿no? ¿Qué más? No se me ocurre ahorita otra, intensidad luminosa, lo que estamos viendo, intensidad, bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a continuar acá, intensidad luminosa, intensidad, primero voy a ponerte el sonido, intensidad luminosa, etcétera. Entonces ahí tenemos un grupo de señales físicas que son convertidas por un transductor, que es un convertidor de señal física eléctrica, ¿sí? Que las convierte en señales como voltaje o corriente. Así que aquí vamos a tener voltaje o corriente acá a la salida del transductor, ¿sí? Y esa señal se refuerza. Normalmente pues es una señal de voltaje. Si es de corriente, pues va a requerir un amplificador de corriente para reforzarla, y esa señal se refuerza y después ya en este caso particular, del reproductor o el grabador de voz celular, por ejemplo, estamos grabando la voz en el celular, pues se está muestreando y convirtiendo de analógica a digital y se almacena. Y luego ya si la queremos reproducir, pues tenemos que configurar el celular, seleccionar reproducción, y vendría el proceso inverso. O sea, ahora vendría tomar lectura de esta memoria, pasar de un convertidor digital analógico, y del convertidor digital analógico pasarlo a un amplificador, que en este caso sería de voltaje y corriente, o sea de potencia, y después al reproductor, a la bocina, para que se escuche el sonido, ¿sí? Entonces vean cómo aquí está el esquema del que estoy hablando, ¿no? O sea, este es un sistema electrónico en donde la señal
empezó siendo física. Aquí está la señal física. Acá es eléctrica, voltaje o corriente. Se procesa, los bloques llevan un fin, se almacena en la memoria y cuando se desea reproducir, pues se pasa por otro convertidor que hace el proceso inverso, de pasar de digital a analógica la señal y luego la refuerza y le da la capacidad en potencia suficiente para excitar esta bocina. Todo esto es un sistema electrónico, ¿sí? Entonces, ahí tienen un sistema electrónico, el ejemplo. Otro ejemplo de un sistema electrónico, por ejemplo, vamos a verlo así, es un transmisor receptor, lo vamos a poner aquí, ¿no? Es ejemplo, es un transmisor receptor de señal. Así. Entonces, el transmisor, vamos a pensar otra vez en un microfonito. Aquí está el micrófono, ¿sí? Después de que la persona habla por este micrófono, la señal es enviada a un elemento que se llama multiplicador. Se simboliza normalmente con este círculo. Esa señal entra al multiplicador y se multiplica con otra señal de más alta frecuencia producida por un oscilador, ¿sí? Por un oscilador. El oscilador produce una señal de más alta frecuencia. Esta señal tiene una frecuencia de baja, que es en proporción a las frecuencias que nosotros emitimos, ¿sí? Esta es frecuencia de audio y esta es una frecuencia muy elevada. Entonces, el objetivo de hacer esto es hacer que esta información se monte, se puede decir así, sobre esta información. A ese proceso de montar esta señal sobre esta, o de hacer que esta señal module a esta, se le llama modulador o modulación. Entonces, este circuito es lo que se llama eso, un modulador, ¿sí? Un modulador o multiplicador. Multiplica las señales y se produce una señal de alta frecuencia afectada ya sea en su amplitud o en su frecuencia por esta señal. Si es un transmisor receptor de señal de AM, por ejemplo, amplitud modulada, entonces este sería un modulador de AM y la señal aquí a la salida va a ser la misma señal del oscilador, pero afectada en su amplitud, ¿sí? Esta señal. Entonces, hagan de cuenta, acá está entrando una señal así, una señal de baja frecuencia, de esta manera, ¿sí? Es la que está produciendo alguien por este micrófono, ¿no? Vamos a pensar que es alguien que está emitiendo una sola frecuencia con un instrumento musical y es así, una senoidal. Y por acá tenemos un oscilador que está emitiendo una señal de muy alta frecuencia. Este está oscilando así, de esta manera, muy alta frecuencia. Una frecuencia F0, esta tiene una frecuencia F. Las señales se modulan, o sea, se multiplican, y lo que nosotros obtenemos aquí es una señal que conserva su frecuencia, pero no su amplitud. Su amplitud se ajusta a estas variaciones. Entonces, nosotros vamos a ver algo así, como si la amplitud rigiera la amplitud de la señal oscilatoria. Entonces, vamos a ver aquí la señal de alta frecuencia, pero ya no va a conservar la misma amplitud. Su amplitud va a estar regulada
por las variaciones de amplitud de la señal, voltaje de señal, y el voltaje del oscilador. Este es el voltaje del oscilador. Esta señal modulada se transfiere o se pasa a un amplificador de potencia, y del amplificador de potencia se emite a una antena, ¿sí? Si no usáramos el modulador, esta antena tendría que ser de una magnitud física muy alta. Las antenas de transmisión están en proporción directa, por decirlo así, es en proporción directa, inversamente proporcional, son inversamente proporcionales las antenas a la frecuencia de la señal que se quiere transmitir. Si la señal es de baja frecuencia, entonces la longitud de la antena va a ser muy alta. Pero si la señal que se va a transmitir es de alta frecuencia, como esta señal sigue conservando su frecuencia alta, F0, entonces como es una señal de frecuencia alta, la longitud de la antena, vamos a ponerla así con una lambda, la longitud de la antena es inversamente proporcional a la frecuencia de transmisión, y como la frecuencia de transmisión es alta, entonces esta longitud tiende a ser baja. Eso hace que esta antena sea una antena de tamaño pequeño, ¿sí? Así que esto es un sistema de transmisión. Aquí solamente estoy mostrando el sistema de transmisión de un circuito de AM, ¿sí? Como se compone de 4 elementos: el micrófono, el transductor, el modulador, el oscilador y el amplificador, ¿sí? Nos faltaría ver el receptor de señal AM. Esta primera media hora ya se cumplió y pasamos a la siguiente media hora.